¿Quién vive, mi amada iglesia? A su nombre y a su pueblo. ¿Cristo vive en su corazón? Gloria a Dios, qué bueno escuchar eso. Qué bueno que realmente Cristo viva en nuestro corazón. Amén. Y abra su Biblia, tenga la bondad en la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 10. El Señor me ha venido guiando a dar una serie de mensajes para fortalecer y conocer la fe, o para conocer y fortalecer nuestra fe. Amén. Y vamos a estar estudiando en estos próximos domingos una serie de mensajes relacionados con este tema. ¿Relacionados con qué? Con la fe. Porque el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a conocer todos los aspectos relacionados con la fe. Porque no podemos decir simplemente que tenemos fe y no conocemos lo que realmente significa. Y el Señor me ha dado una serie de mensajes, las cuales voy a estar hablando con ustedes en estos próximos días. El tema de hoy, vamos a estar hablando de la fe que salva. Amén. La fe que salva. El próximo domingo, les adelanto allí, vamos a estar hablando de la fe que afirma. De la fe que afirma. Son diferentes facetas que tiene la fe, diferentes niveles, si podemos verlo de este modo. Y para el próximo domingo después, la fe que produce milagros. Y va desde lo básico hasta lo completo, hasta ya lo máximo. Amén. Porque la fe al inicio, ¿cierto?, es como un granito de mostaza. Pero la idea no es que se quede siendo solo un granito de mostaza. Amén. Entonces, ¿estaba usted conmigo allí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 10? Eso, muy bien, qué bonita esa reverencia que tiene usted a la hora de leer la escritura. Amén. Y quiero darle la más cordial bienvenida a las personas que se unen a esta transmisión a través de estas diferentes plataformas, a través de TikTok, a través de la página de Facebook. Y también quiero darles una cordial bienvenida a la audiencia de nuestro canal de YouTube, a las personas que mantienen siempre al pendiente de lo que semanalmente allí publicamos, los sermones que se predican desde el auditorio de la iglesia Torrefuerte Emanuel. Sean bienvenidos. Y dice la bendita palabra del Señor, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Y dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que ¿qué? El que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más bien, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en ¿dónde más? Esta es la palabra de fe que predicamos. Y dice en el versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén y amén. Tome asiento, tenga la bondad. Entonces vamos a hablar de las diferentes facetas de la fe, ¿cierto? Oiga, y como introducción podríamos preguntarnos qué es la fe, ¿cierto? ¿Qué es la fe? ¿Qué es? Bien, ¿sí? Y yo había escrito aquí, tal vez podríamos responder qué es creer, ¿cierto? O tal vez podríamos citar con ligereza Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y le digo que con ligereza, porque muchas veces no nos detenemos a entender, a escudriñar lo que realmente significa. Lo leemos, lo repetimos, pero inclusive a veces ni lo aplicamos en nuestra propia vida, porque a la hora de necesitarlo se nos olvida. ¿A cuántos le ha pasado? Por eso muchas veces nos llenamos de temor en medio de las pruebas, de las dificultades, ¿sí? Nos llenamos de incertidumbre, nos llenamos de duda, nos llenamos de inseguridad. Y ese versículo que respondemos así con tanta ligereza es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve se esfuma de nuestro haber, desaparece, porque comenzamos a temblar. ¿Y dónde está Dios? Y Dios se olvidó de mí, y Dios me dio la espalda, y Dios se ausentó, ¿cierto? Pero nada de eso es así, nada de lo que muchas veces pasa en nuestra mente es realmente lo que sucede. Pero de esto estaremos hablando la próxima clase o el próximo domingo. Hoy vamos a hablar de la fe que salva, de la primera fe, de la fe que salva. Y es un momento maravilloso en la vida del ser humano, de aquel que es alcanzado por la gracia y misericordia de Dios. Oiga, pero ¿sabe cuál es la definición real de la fe? ¿Qué es mejor? Dice, pero según lo que podemos ver en las Escrituras, es un método que emplea Dios. Es un método, ¿sabe? ¿Y qué es método? Es la forma de obrar y proceder en orden. Eso es un método. La forma de obrar y de proceder en orden. ¿Y sabe que Dios es un Dios de orden? Dios a las cosas les da un inicio, les da un progreso por medio de un proceso para que al final tengan un fin. Esa es la obra de Dios. Y la fe no está exenta de esto. Amén. Por eso lo podemos ver como un método que Dios emplea para revelarse a los hombres. Un método que ¿qué? Que Dios emplea para revelarse a nosotros, para darse a conocer. ¿Cómo se da a conocer Dios a la vida de una persona si no es por medio de qué? De la fe. Pero esto es un método que tiene un proceso para que tenga un progreso. Amén. Entonces, para darse a conocer y particularmente, oiga bien, a sus escogidos. ¿Usted es escogido de Dios? No lo dude ni por un momento. Si usted está aquí, es porque Dios lo escogió. Él no se equivocó. Amén. Y dile a la persona que tienes a tu lado, Dios no se equivocó contigo.
no se equivocó contigo. Y aunque a veces pudiésemos pensar que sí, ¿cierto? Pero ¿cómo el Señor vino a poner sus ojos en mí? ¿Cómo? Siendo yo tan lleno de errores, siendo yo esa persona que la embarro y la embarro y la vuelvo a embarrar, y aún así me escogió. En el seminario, donde estamos estudiando con mi compañerita de estudio, mi Lisbethcita, vea cómo me he encariñado yo con esta niña, cómo oro Dios para que el Señor me la bendiga. La he adoptado como le decía a mis hijitas ayer, le dije, le dije, tenemos otra hijita en casa. Y yo, adoptamos otra nenita. ¿Quién, papá? Dijeron mis hijas, ¿cierto? ¿Quién? Lisbethcita, ¿cierto? Estamos leyendo un libro bastante interesante. 12 hombres comunes y corrientes. 12 hombres comunes y corrientes. Qué maravilloso libro. Y ahí podemos ver la soberanía de Dios, la inerrancia de Dios al escoger hombres comunes y corrientes para revelarse a ellos por medio de la fe, para que cumplan con un propósito y con un fin. 12 hombres. Que la historia, que la tradición los elevó a una posición de deidad. Pero ¿sabe? Eran tan comunes y corrientes como usted y como yo. Se lo recomiendo. Si lo quiere leer, su escritor es John MacArthur. 12 hombres comunes y corrientes. No se imagina cómo Dios le habla y cómo nos hace entender muchísimas cosas. Porque saben, muchas veces en nuestro haber, en nuestro pensamiento, pensamos que no somos lo suficientemente adecuados o idóneos para caminar con Cristo y mucho menos para servirle. Muchas veces decimos, pero Dios, ¿cómo me vino a escoger a mí si mire? Lleno de debilidades, muchas veces de temores, de inseguridades. Pero ¿sabe? Si usted mira la vida de estos hombres a quien el Señor escogió para ser sus apóstoles del medio de un gran número de discípulos, usted mira su fragilidad, su flaqueza, su carácter, que tiene que el Señor moldear y fortalecer y transformar. Pero usted mira al inicio hombres tal cual como usted y como yo. Amén. Gente que tal vez en un momento podría decir, ¿cómo el Señor vino a poner los ojos en estos? ¿Sabe que en base a ello dice el Señor que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a sabios y entendidos? ¿Sabe? Porque usted va y mira la vida de Pedro, ¿quién era cuando el Señor lo llama? Un pescador ordinario, con un carácter bastante inestable, porque era de los que quería solucionar todo a peinilla, arrebatado, impulsivo, iletrado, porque no tenía conocimiento de nada de las cosas de Dios, no se interesaba. Oiga bien, Pedro era uno, por ejemplo, de los que no era de los ilustres en la escritura. No escogió el Señor a un fariseo que tenía pleno conocimiento de la ley en el momento, de los profetas. No, escogió a un hombre y a hombres que no tenían inclusive nada de conocimiento en cuanto a las normas. Vivían por vivir, trabajaban para ganarse el pan de cada día. Eso era lo que hacían los discípulos, pero de ellos escogió. ¿Y sabe que esto es tan maravilloso? Que el Señor fue tan meticuloso, tan exacto y tan inequívoco a la hora de escogerlos, porque estos iban a ser aquellos que expandirían el reino de Dios a través del Evangelio por todo el mundo. Y no había un plan B. ¿Se imagina si hubiesen fallado entonces Pedro, Juan, Andrés, Mateo,
No había un plan B. Y créame, la muerte del Señor Jesucristo no iba a ser en vano. Jamás. Jamás. La muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo no iba a ser en vano, ni es en vano. Y les iba a encomendar a 12 hombres comunes y corrientes una tarea monumental. Sigan mi legado. Pudiésemos pensar, y sabe, cuando uno comienza a leer la historia, aclara muchas ideas erróneas que uno tiene o aclara la información. ¿Sabe que el periodo en que anduvieron sus 12 con él no fueron 3 años? Viene a ser la mitad de ese tiempo. Y el tiempo que Dios usó para formarlos fue aproximadamente 15 meses. Para que ellos comenzasen, para que ellos fuesen a hacer una tarea de la cual nosotros somos hoy el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Que ve que Dios no se equivoca. Y como no se equivocó con ellos, tampoco se equivocó contigo. No dejes que nadie te diga eso. Porque muchas veces lo recibimos inclusive hasta de la persona más cercana. A veces nosotros recibimos duda, falta de credulidad de qué Dios puede hacer a través de nosotros. ¿Cierto? Tal vez puede decir aquella damita, el cual su esposo todavía no camina con firmeza. Oiga, pero ¿será que Dios se descachó con este ala? Dios no se equivoca. Y llévate siempre esto presente en tu corazón. Dios contigo no se equivocó. Entonces emplea el Señor este método para darse a conocer y para revelarse, pero con un propósito, para hacerte rico y millonario en esta tierra. Para su gloria, para su honra, para sus propósitos y para sus fines, para los de Él. Amén. Para los de Él. Ese es el verdadero evangelio. Y ese es el propósito de la fe. Amén. No es como se ha venido tergiversando la escritura, haciéndole pensar al ser humano que el Señor se revela a la vida de una persona para inflarle y motivarle su ego y darle todo cuanto pide y cuanto quiere y cuanto anhela. No se trata de eso. El centro es Jesús y el propósito es su gloria y su plan. Amén. ¿Lo tenemos claro? Entonces, Dios es un Dios de orden y tiene su método para llevar todo a cabo, toda su obra a cabo. Tiene un método, ¿cierto? Porque es un Dios de orden para llevar a cabo toda su obra. Y te quiere usar a ti. Te quiere usar a ti. Amén. Porque no creas, mi amado hermano, no creas que Dios te escogió únicamente para que ocupes un lugar en un templo o en una iglesia. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. ¿Sabes? Pero esto lo vamos conociendo a medida que nuestra fe va creciendo. Bueno, y sabes, esta primera fe, esta fe que salva, es Dios mismo quien la pone, la provoca, la genera en el corazón de quien Él escoge. Porque aún inclusive no es por iniciativa nuestra. ¿Sabe que no lo escogimos nosotros a Él? Sino que Él nos escogió a nosotros. Y no lo amamos nosotros a Él por iniciativa, sino que Él nos amó primero. ¿Lo tenemos claro? Esto es una obra de gracia, mi hermano. Esta primera fe es una obra de gracia. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto enteramente viene de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Y no podemos decir que es que yo fui el que creí voluntariamente, inicialmente,
porque entonces le estaríamos quitando la gloria a nuestro Dios. Y nos estaríamos adjudicando nosotros algo en que gloriarnos. Y no es por obras, para que nadie se gloríe delante de su presencia. La salvación del ser humano de principio a fin es una obra de gracia. Es un regalo dado por Dios. Y comenzamos por la fe. Amén. Y vamos a ver unos ejemplos. Hechos capítulo 11. Y le pido el favor, no se duerma. Capítulo 11, versículo 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, ¿y qué dijeron? De manera que también a los gentiles, ¿a qué? Ha dado Dios arrepentimiento por medio de la fe. ¿Y aquí de qué está hablando aquí? ¿Cuál es el contexto de esta historia? Pedro está dando un reporte en Jerusalén de una visita que tuvo en la casa de un gentil que se llamaba Cornelio, donde él no quería ir, a donde él no quería ir. Y el Señor tiene que mostrarle una visión, un lienzo que desciende del cielo con animales para Pedro inmundos. Y le dice ahí, mata y come. ¿Cómo se te ocurre, Señor? Yo en mi vida he comido cosa inmunda. Y le dice el Señor, no llames inmundo ni común lo que yo he limpiado. Y esto había sido limpiado por medio de la sangre de Jesucristo, el Señor, que ha purificado. Ve con los que vienen a buscarte y háblales de mí. Y llegan aquellos a buscarlo, los que sirven a Cornelio, y se llevan a Pedro y los acompaña, y llega él allá y les habla del evangelio, y reciben también el Espíritu Santo del Señor. ¿Conoce la historia? Como sello de que Dios, oiga bien, también les iba a impartir fe para que fuesen escogidos y llamados a formar parte del reino de los cielos. Qué más grande privilegio. Muchas veces nosotros no tenemos claro ni en cuenta de qué tan grande privilegio tenemos el del ser miembros del pueblo de Dios, del ser ovejas de su rebaño, del ser ciudadanos del reino. A veces no lo comprendemos, no lo dimensionamos nosotros. Y nos aferramos tanto a las cosas de este mundo que no nos deja pensar, ni tampoco meditar, ni entender qué tan grande privilegio usted y yo tenemos. Hay otro para poder complementar esta idea. Ahí en Hechos capítulo 16 nos habla acerca de una mujer que se llamaba Lidia, una vendedora de púrpura. ¿Recuerda a esta mujer? Ahí en el, a ver, ¿dónde está esto? 16 del versículo, Hechos 16, 14. No es ese. ¿Dónde estaba? Porque anoté mal la cita. Ah, es que yo estoy en el 15, hermana, por el amor de Dios. Ya, así es. Yo soy el que estoy mal. No la cita. Dice, entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón. ¿Qué? ¿Qué hizo el Señor? Abrió el corazón. Abrió el corazón. Qué linda experiencia. ¿Tú te acuerdas cuando eso pasó en tu vida? ¿Tú te acuerdas cuando Dios abrió tu corazón? Porque por mucho tiempo estuvo cerrado. Mire, para mí, una de las cosas más maravillosas que me ha podido suceder es cuando Dios abrió mi corazón y comenzó a darme de esa fe hermosa, de esa fe maravillosa para comenzar a creer, ¿cierto? Dice que abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
¿Y por qué cree que ahora nosotros estamos tan atentos a lo que Dios nos dice? Es porque Dios ha abierto nuestro corazón. Y otro pequeño relato, allá en Lucas capítulo 19. Zaqueo. ¿Quién se acuerda de este pequeñín? ¿Cierto? Yo no sé si tendría mi estatura. O era más chiquito que yo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era además ¿qué? Rico, ¿cierto? Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño. ¿De qué dice la escritura? Era chaparro el hombre. Y se le, ¿cómo? ¿Cierto? Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió de prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido, ¿qué? La salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Acaso Dios hace excepción de personas? ¿Quiénes éramos nosotros cuando nos alcanza el Señor en esta primera fe, en esta fe que salva? ¿Quiénes éramos? Santo Cristo. Si nosotros miramos atrás, no había nada bueno que escoger en nosotros. Todo, absolutamente todo, era completamente reprochable, condenable. ¿Quiénes éramos? ¿Cierto? Pero esta primera fe, el Señor la usa para rescatarnos. Pero mire cómo es de lindo, ¿sabe? Antes de que esto suceda, Dios comienza a tener acercamientos con nosotros. Y yo no sé si a ti te pasó. Levante la mano quien lleve bastante tiempo caminando con Cristo. Y los que hasta ahora, mire, están comenzando a caminar con Él. De alguna manera comenzamos a sentirnos inquietados por acercarnos a las cosas de Dios. Pero ¿sabe quién hace esto? ¿Quién es el que nos motiva? Dios mismo, en un acto de bondad, de misericordia y de gracia. Mire, si había alguien, y no me voy a encerrar mucho aquí contando mi testimonio porque ya muchos lo conocen, pero si había alguien que rechazaba las cosas de Dios en este mundo, ese era yo. Si había alguien que rechazaba las cosas de Dios tajantemente en este mundo, era yo. Si alguien venía a acercarse a mí en el tiempo en que no era todavía para mí el tiempo de salvación, y alguien venía con una palabra, yo lo rechazaba tajantemente. Vaya, yo no quiero tener nada que ver con eso, no me interesa, nada, absolutamente nada. Pero cuando el Señor comienza a llamarme, comienzo a sentir como una necesidad de querer conocer a Jesús. Comencé inclusive, aún sin conocerlo, a hablar con él. Y me pasó lo de Zaqueo. Comencé a inquietarme por quién era Jesús. ¿Quién es él? ¿Quién es ese Señor? Inclusive antes de que cualquiera pudiese empezarme a predicar, el Señor comenzó a inquietarme por querer conocerle. ¿Quién es ese Jesús? Y en un momento, oigan, sin conocer yo nada de las cosas de Dios, sin tener ningún conocimiento de Él se me revela a través de un sueño y se revela lo que Él quiere hacer conmigo. Y no es un sueño profético aquí de que hable cosas, nada de esas cosas. Es algo personal, me pasó a mí. Porque Él se reveló a mi vida, fue comenzando por esto. Yo en ese tiempo estaba muy enfermo porque yo consumía muchísimo alcohol y era un hombre de muchos vicios. Pero era un hombre que abusaba de sustancias. Vivía muy mal. Desde mis 14 años había comenzado a consumir
bebidas alcohólicas en exceso y sin control y fuera de control. Y eso lógicamente trajo repercusiones en mi salud. Tenía 20 años, algo más, 24 más o menos, pero era un muchacho ya muy enfermo por causa del abuso de las sustancias. Y me sentía enfermo, tenía que tomar loratadina, tenía que, ¿cómo se llama esto para la úlcera? ¿Cómo se llama esta pasta? No, una pastica. Ranitidina es que es, ¿no? Ranitidina, me acuerdo que a veces me daban unos dolores tan fuertes de estómago que tenía que mantener tomando de estas pastas para poder funcionar. Y resulta que sabía yo que estaba enfermo. Estaba enfermo porque aparte de todo no me alimentaba bien y lo que hacía era consumir alcohol. Y resulta que yo tengo un sueño y mire lo curioso de esto, y es que me sueño yo que yo estaba enfrente del hospital de Madrid. Y yo escucho unas trompetas fuertísimas en el firmamento, en el sueño. Y resulta que yo levanto mi mirada y miro al Señor Jesucristo como se nos ha mostrado siempre, ¿cierto? Venía en una nube y me dijo: Daniel, se acabó el tiempo y ya no hay más tiempo. Se acabó el tiempo y ya no hay más tiempo. Y resulta que yo dije en mis adentros: wow, vino el Señor Jesucristo y yo no me arrepentí, me voy a condenar. Eso dije yo en el sueño, aunque yo no conocía nada de las cosas de Dios. Cuando vuelvo a subir mi mirada al cielo, ya no era el Señor Jesucristo el que venía en una nube, sino una mujer vestida de negro, y me dijo lo mismo: Daniel, se acabó el tiempo y ya no hay más tiempo. Comenzaron a hacer una fila de los que se iban a salvar, y me acuerdo que yo miré ahí a tres personas que yo conozco, quienes comenzaron a hablarme del Evangelio. Estaba el pastor José Carmelo, su esposa Gloria Mary y su hijo Camilo, que en ese tiempo era un niño. Eran los únicos que yo distinguía en esa fila, de los que se iban para el cielo. Pero había una puerta que descendía hacia un sótano. En esa todavía no había nadie, pero yo no estaba ni en la una ni en la otra. O sea, estaba como en medio de las dos. Me desperté, pero eso comenzó a dejarme a mí muy, muy inquieto. Y comienzo a tratar de buscar una respuesta a esto, porque me inquietó bastante. Y me acuerdo que yo voy y busco al pastor José Carmelo y le cuento el sueño, y él simplemente hizo, pues, un gesto no muy alentador, ¿sí? No muy motivante. Me dijo: ay, 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 arrepiéntase. Es lo único, arrepiéntase, porque se acabó el tiempo para usted. A los pocos días siento esa necesidad de ir a buscar una iglesia. Y llego a una iglesia, pero lógicamente atraído por la bondad, por la gracia y la misericordia de Dios. Y comienzo a experimentar algo completamente diferente y distinto. Pero así es como el Señor se acercó a mi vida. Y yo no sé cuál haya sido tu historia, cómo Dios comenzó a acercarse a ti, cómo el Señor comenzó a llamar tu atención. ¿Sí? Esta es la primera fe. Bueno, y la primera fe es la faceta, oiga bien, para salvación. Aquí lo podemos ver en Cornelio. Y Pablo, allí donde estábamos hablando en la carta a los Romanos, dice aquí: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque él estaba hablando a una comunidad judía que no había aceptado al Mesías. El próximo domingo vamos a estar hablando en base a la carta a los hebreos. Está muy interesante el tema, de verdad no se pierda esta serie, está muy, muy interesante. Va a aprender muchísimo. Amén. Y se le habla a una comunidad judía que no aceptaba a Jesús como el Mesías. Estaban perdidos ellos en su negación, en no querer aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y por eso dice: mi oración al Padre es por Israel. Pero ¿por qué motivo? ¿Por qué razón? ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Para que ellos fuesen salvos. Porque la primera fe es para salvación. Amén. Es para comenzar a hacer una reforma en nuestras creencias y en nuestra conducta. Es para comenzar a hacer ¿qué? Unas reformas en nuestra creencia y en nuestras conductas. Porque cuando nosotros llegamos a los caminos de Cristo, alcanzados por esa primera fe,
no sabemos ni en qué creemos realmente y tenemos una conducta realmente reprochable. Y una de las primeras cosas que Dios comienza a hacer es hacer una reforma. Y comienza el Señor a derribar todo aquello en lo que creíamos antes, errónea y equivocadamente. ¿Cierto? Porque ¿en qué creíamos tanto cuando no conocíamos al Señor? ¿En qué creíamos tanto? En ídolos, en agüeros, o tal vez en nada. ¿Cierto? Pero entonces creíamos en muchas otras cosas. Entonces, por ejemplo, mire lo que dice en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 9. Allá adelantico. 6, 9. Y dice aquí, y el apóstol Pablo les pregunta, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y comienza a decir aquí, no se equivoquen, no hierren, ¿cierto? Ni qué, ni los fornicarios, creencia o conducta. Conducta, ¿cierto? Conducta. Y esto hoy en día, gloria al Señor por el temor que tenemos a Dios, por la revelación de Dios ya en nosotros. Hoy en día, pues lógicamente nosotros ya nos escandalizamos, inclusive muchas veces nos da pena con Dios cuando nosotros tal vez pudiésemos recordar de todo lo que Dios nos perdonó. Porque este tipo de cosas las hacíamos sin sonrojarnos. Inclusive nos enorgullecíamos. El hombre natural, el que no tiene a Dios en su corazón, entre más mujeres, más orgulloso. Es que yo soy un Don Juan. Me dicen baigón, a las que no mato las dejo bobas. Y entre más tiene, más orgulloso, ¿cierto? Mis novias. No es mi novia, mis novias. ¿Y cuántas? Las tengo comiendo de mi mano. Y se enorgullecía, ¿cierto? El ego del impío ser que no conocía al Señor. Por eso dice, y hoy en día uno se pone cuando uno lo trae a memoria, ¿cierto? Qué vergüenza, Señor. Menos mal tú ya me perdonaste, papá lindo. Menos mal tú ya me perdonaste de todas aquellas cosas. Pero si mira cómo cambia, cómo Dios trae una reforma, y una de las primeras cosas que hace el Señor por medio de esta primera fe es comienza a hacer esas reformas tan necesarias en la vida de que el Señor rescata, porque no se puede, oiga bien, decir que incurrimos nosotros ahora en los caminos de la fe, que nos adentramos y comenzamos a caminar en los caminos de la fe y podemos seguir teniendo una conducta como la que teníamos cuando no conocíamos a Jesús. Por eso Dios tiene que hacer reformas, ¿cierto? Entonces, ¿dónde estamos? Dígame usted. 6:9. Ni dice aquí, ni los fornicarios, ni los idólatras, conducta o creencia. Creencia, ¿cierto? Creencia. Porque creíamos en muchas cosas que pensábamos que estaban relacionadas con Dios. Entonces era de los que se le ponía el vasito a las ánimas del purgatorio, de que tenía un cuadro con la mano poderosa. Se había despedazado a Cristo porque en un cuadro estaba el divino rostro, en otro la mano poderosa, el sagrado corazón, ¿cierto? Entonces usted adoraba al Señor por partes, ¿cierto? ¿Y qué forma tan equivocada a causa de la idolatría? Es que yo soy devoto del divino rostro. Soy de eso, de San Judas Tadeo. ¿Cómo es el que ponen debajo de la cama, patas arriba? San Antonio, ¿cierto? Aquella mujer que todavía no había llegado el idóneo, con la estatuita debajo de la cama de cabeza. Y ahí lo tengo hasta que me traiga a mí la media naranja.
Y la creencia en un poco de cosas de verdad que, ¿sí? Vírgenes, las que usted quiera ver, como usted la busque, como la Virgen de la Papaya, la Virgen de la Panela, la Virgen de todo, la Virgen Morena, la Virgen Mona, de todos los colores, sabor, todos. Escoja usted cuál. Y yo soy devoto a la Virgencita de yo no sé dónde. A la Virgen, que inclusive le aclaro yo a usted hoy, era una mujer común y corriente. Era una mujer común y corriente, escogida por Dios, pero nada que ver con elevarla a la categoría de una divinidad. Porque Dios solo es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Pero entonces, y muchas veces inclusive, ¿cierto? Cuando en esta primera fe y el Señor comienza a reestructurar, a reformar, nos cuesta comprender este tipo de cosas. Nos cuesta entenderlo. Pero era idolatría lo que teníamos. Nuestra creencia estaba enfocada en algo equivocado, que en vez de producirnos bien, nos iba a llevar era a condenación. Porque dice aquí que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Y peor aún cuando se pone aquella creencia en los demonios. Es que es devota a María Leonza, que el Señor la reprenda. A San Gregorio, al negro Felipe. Y llega usted a la casa ahí con una estatua, oiga bien, de 2 metros con flores y agua. Había otro que le ponían un cigarrillo en la boca, yo no me acuerdo, el equeco, yo no me acuerdo. ¿Cierto? Y toca que le ponga trago, porque a él le gusta tomar trago. ¡Qué barbaridad! Si no se enoja, si usted no le pone el cigarrillo al diario, se enoja. Que el Señor reprenda al diablo con esas idolatrías. Y nosotros hoy en día nos admiramos, pero créame que a muchos el Señor nos sacó de allá. Hoy en día, hoy decimos, ¿cierto? Oh, pero ¿a cuántos nos... Hoy decimos, el sagrado rostro, ¿cómo se le ocurre? Ya nos sacó el Señor a muchos. Estaba pasando la persona por una dificultad, mire, récese esta estampita, lo que dice esta estampita, vea, llévesela, cárguela en la billetera y rece todas las noches la oración de la estampita. Y usted como lorito allá rece y rece. Dígame si no. Pero el Señor viene, que una de las primeras cosas, viene a reformar la creencia. No necesitas nada de eso, hijo. Yo no necesito ayudantes de ninguna índole, y menos a un borracho que le dicen San Gregorio. ¿Cierto? Ni idólatras, ni adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. ¿Cuántos? Ay, yo no he robado nada. Va, en aquel tiempo, lógicamente, dele papaya. Se encontraba un celular y lo primero que hacía era ¿qué? Apagarlo. ¡Ah! Que el Señor lo perdone, hermano. Ya lo perdonó, ¿cierto? Apagarlo y quitarle la SIM card, ¿cierto? ¡Ah! ¡Qué bendición! Mire, mire qué belleza. Que usted vio cómo se le cayó la cartera a la abuelita y iba con la plata para pagar los recibos. Y la dejó simplemente que avanzar. Ya perdió. ¡Qué bendición!
Qué bendición, ¿cierto? Ya perdió, pero qué bendición. Que vio que se le cayó el billetico a la señora que está haciendo la cola delante suyo. Y usted, ¿qué fue? ¿Qué hizo lo primero? Le puso la pata encima. Ya es que, mire, es que eso. Le puso la pata encima y cómo me muevo ahora. Y hace que le da piquiña en el talón, ¿cierto? Que le picó el tobillo. Ay, piquiña, ¿cierto? Ay. Para echarle mano al... Y después era lo único que traía la señora para pagar la cita. Que le dieron mal las vueltas. ¿Sí? Uy, qué bendición. Yo pasé uno de 10 y me devolvieron uno de 50. Dios me bendijo. Me bendijo. A pobre le descontaron en la tarde lo que se descuadró en la caja. 40,000 el jornalito del día. Se lo descontaron. Pero Dios comienza a traer reformas en esa primera fe. Reformas. Y comienza a decirle, esto ya no está bien. Esto ya no está bien. Esto ya no está bien. Y esa primera fe te lleva a hacer lo correcto, lo adecuado. ¿Qué hizo Zaqueo? ¿Sí ve? La reforma que vino a hacer en la vida de Zaqueo. Si yo he robado a alguno, se lo voy a devolver triplicado. Triplicado. O cuadruplicado, ¿cierto? Gracias, hermano. Cuadruplicado. ¿A quién le he quitado? Pero ¿qué es lo que hace? Esa primera fe, ese encuentro con Jesús que comienza a traer esas reformas por medio de la fe que salva. ¿Pasamos nosotros por esa etapa? ¿La pasamos? Bendito sea el Señor, ¿cierto? ¿Y cómo se siente uno cuando hace esos actos de la primera fe? ¿Cómo se siente? ¿Y sabe? Y puede ser de que tal vez usted está necesitando con toda necesidad la plática que usted está devolviendo. Y puede ser que usted la esté necesitando. Pero usted sabe que no es de Dios eso. Y a pesar de su necesidad, usted coge la platica. Mire, se le cayó esto. Pero cuando usted se va, usted siente como esa satisfacción de haber hecho lo correcto. Como resultado de esa primera fe. Y se puede sentir ese agrado de Dios de que se ven los resultados de esa primera fe en Jesús. Me acuerdo que me pasó, yo comenzaba a manejar una montacarguita en aquellos años y me parqueaba por allá en la Bomba Las Palmas. Ahí iba a estacionarme todo el día hasta que saliera algún servicito. Me acuerdo que ya estaba yo en esos primeros días de la fe y llegó un bucetero a tanquear su bucetica. O un señor conductor mejor a tanquear su bucetica. Se oye mejor, ¿cierto? Y resulta que cuando se baja, se le cae toda la plática que él traía de su producido. Y hizo un ventarrón y comenzaron a volarse los billetes, pero él no se dio cuenta. O sea, él simplemente se bajó y se fue para el otro lado de la buceta y quedó el bulluquito ahí y comenzaron a esparcirse. Y alguno llegó hasta mí. Pero ya redarguido yo por el Espíritu Santo lo recogí y fui recogiendo uno en uno, hasta que recogí el bulluquito. Y fui y lo busqué y le dije, mire señor, se le cayó esto. ¿Cómo queda una persona ante eso, cierto? Pero más contento fui y me senté yo a mi montacarguita de saber de que había hecho algo que a Dios le agradaba. Porque sin tener a Cristo en el corazón, ay, Dios, mire qué papayazo tan lindo, ¿cierto? Ni ladrones, ni ávaros, ¿cierto? Ni ávaros, ni los borrachos, ni los borrachos, porque no entran en el reino de los cielos. Pero esa primera fe es la que te comienza a revelar estas cosas. Y la que te va alejando de ese vicio que mata, que destruye familias, que destruye vidas, que causa depresión. Mire, si hay algo que sea de verdad
algo dañino y que produce depresión, el alcoholismo. ¡Wow! ¡Qué cosa para afectar el estado de ánimo de una persona! ¿Cuántas locuras se cometen por causa del alcohol? ¿Cuántas? Mire, el que el Señor rescató de eso puede dar fe de lo que yo digo. De cuántas veces uno se levantaba en aquel tiempo sin saber dónde estaba y cómo había llegado allí. Porque eso pasaba. Yo cómo llegué aquí. Abrió los ojos. ¿Cómo llegué yo? ¿Cómo estoy? Y eso le contándole algo simple. ¿Cómo llegué? Y lo tremendo es, bueno, cuando llega a la casa, ¿cierto? Y la mujer enojada. Aparte de que llegó tomado, el espectáculo bochornoso que hizo y del cual la persona no se acuerda, porque de verdad, a veces dicen que sí se acuerda, no, hay veces que de verdad hay un enlogunamiento que la persona no se acuerda de lo que hace. Cuando y después, muy bonito lo que hizo anoche, ¿no? Muy bien. ¿Qué hice? Dirá que no se acuerda, ahora se va a hacer el olvidado, pues. Cuénteme, ¿qué hice? Ahora, salga, vaya de la cara. Y cuando comienzan a contarle todos los que hizo y todo lo que deshizo, Santo Cristo, trágame tierra, ¿cómo salgo a la calle? Cuántas locuras, porque así dice en el libro de los Proverbios, no es de los reyes, no es de los reyes ni de los príncipes el vino y la sidra, dice, porque tal vez consumiendo estos, el rey puede perder ¿qué? La cordura, puede perder la cordura. ¿Por qué cree que los hijos de Dios no nos emborrachamos? Ni tomamos, ni nada de ese tipo de cosas. Porque no hacemos nada que deshonre a nuestro Dios. Pero ¿quién es el cuándo comienza a cambiar esto? En esta primera fe. ¿Cierto? Que no es inmediato, oiga bien, no es inmediato. Se tienen luchas porque es un proceso, ¿cierto? Pero de que salimos, salimos en victoria, porque Dios es el que nos liberta. Ni los maldicientes. Mire, ¿qué es lo que caracteriza a una persona de mundo? A donde muchas veces se lo conoce, tan solo en su hablar. De 10 palabras, 9 vulgaridades. Y para todo es maldiciendo. Para todo es maldiciendo. ¿Cierto? ¿Qué es maldecir? Decir mal. ¿Y qué es una de las primeras cosas que comienza a hacer el Señor a través de esta primera fe? Limpiar nuestro vocabulario, limpiar nuestra forma de hablar. Y de un momento a otro, ¿sabe? La vulgaridad y la grosería se elimina de su vida. Limpia su forma de hablar. Porque no se puede, oiga bien, y Dios es bastante firme en lo que dice, porque no se puede con la misma boca que se adora y se alaba a Dios, maldecir al hombre que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Aún en son de amistad, porque ¿cómo se saluda a la persona que no tiene a Cristo con el compañero? No lo repita, aquí no se puede. ¿Cierto? Pero ¿qué escuchamos nosotros en nuestros lugares de trabajo? ¿Cierto? Todo menos el nombre, exactamente. Comenzando de que no lo llaman por el nombre, por el apodo, ¿cierto? Llegó el carepalo. Llegó el carepalo. Y le puede pasar, ¿cierto? Lo que le pasó al cachaco, ¿cierto? Usted conoce al señor Hernández. El carepalo. No, yo no le puedo decir de esta manera, ¿cierto? Y discúlpeme si dije el apellido de algún hermano de los que está aquí, solo para poner un ejemplo. ¿Cierto? El carepalo. Yo no le puedo decir de esa manera.
Y llega a pregúntelo allá, pregunte por el Caleb. Hágame un favor, el señor rostro de madera, por favor, es tan amable. Tan amable, por favor, el señor rostro de madera. Dice aquí, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ¿qué es lo que yo quiero decirle? Miren, el 11 está la clave de esto. Y esto erais, dice aquí, algunos. Esto erais algunos. Entramos nosotros en esa lista de que acabamos de nombrar, de los que éramos, pero ya no somos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos redimió, el Señor nos cambió, el Señor nos libertó. Y ahora el enemigo no nos puede acusar, ya no nos puede condenar. Porque si éramos, ya no somos. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Por eso somos nuevas criaturas. Y ya no somos los mismos de antes. Somos nuevas criaturas. Mas ya habéis sido, dice aquí, lavados. Ya habéis sido santificados. En este grupo es el que estamos ahora. Santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué maravilloso es Dios. Y esto es lo que se comienza a experimentar en esta primera fe. Y mira por qué los cambios son notables. Es a causa de una fe que salva. Que salva. Bueno, entonces, esta primera fase nos ayuda a creer sin necesidad de ver. El Espíritu Santo comienza a dar testimonio de estas cosas, de la obra de Cristo para nuestra redención. Ahí en el versículo 6, de donde estábamos, ¿cierto? Por eso dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? O sea, en este momento, cuando nosotros se nos es revelado el Señor a través del Evangelio, a través de la predicación, ya no necesitamos verlo para creer en Él. Ya no necesitamos que nadie nos lleve al cielo para ver si Jesús es real o no. Simplemente por medio de esa fe que salva, ya creemos sin ver. Por eso dice, ¿cierto? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces ya no hay necesidad, oiga bien, de que alguien nos compruebe de que Cristo está en la diestra del Padre y de que Él venga en una forma física, palpable o tangible. Ni nadie tampoco nos tiene que tratar de convencer de que Cristo resucitó. ¿Sabe por qué? Porque la primera fe nos ayuda a creer en estas cosas. Porque es el primer requisito para ser salvos. Dígame si no. Es el requisito. Creer que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero también resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Entonces, en esa primera fe, usted simplemente ya no necesita usted de un yeso que se lo represente. Ya no necesita de una imagen que se la represente. Usted simplemente, el Espíritu Santo le está dando ya testimonio de que lo que usted le están compartiendo a través de las Escrituras, de ese Jesús del que le están hablando, es real. Es real. Y usted comienza a considerarlo a Él como una persona real. ¿Pasa así o no pasa? Oh, qué maravilloso nuestro Dios. Porque, ¿y sabe por qué le digo que lo consideramos como una persona real? Porque comenzamos a comunicarnos con Él. Y uno habla con una persona real. Porque si hablamos nosotros solos, pues, aunque a veces pasa, ¿cierto? Está lavando por allá y hable. Y usted hable. Pero ahora ya no hablamos nosotros para nosotros mismos, sino que le hablamos es al Señor. ¿Por qué? Porque aún sin necesidad de verlo, de evidenciarlo, de tocarlo, ya creemos en Él. Amén. La primera fase nos lleva a comenzar a darle importancia y credibilidad a la palabra de Dios.
la palabra llega a nuestro corazón, la palabra de fe. A ver, ¿dónde está esto? Esto está en el versículo 7. Dice también, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más bien dice, cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Oiga, y dígame si usted en algún momento cuando no conocía a Cristo le comenzó a dar la importancia que usted le dio como cuando el Señor se le revela en la primera fe. Tal vez usted podía ver una Biblia, pero usted no se interesaba en leerla. A usted no le llamaba la atención. Por lo regular siempre hay una Biblia en casa, ¿sabe? Mi mamá tiene una Biblia, oiga bien, que duró tantos años abierta en el Salmo 91, que esas 2 páginas del libro están amarillas de tantos años que duró abierta. En ese solo Salmo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nunca se la movió de ahí, porque a nadie le llamaba la atención, porque nadie se detenía a leer tan siquiera lo que decía. Pero esta primera fe, oiga bien, como dice aquí, nos lleva a prestarle atención e importancia a la bendita palabra del Señor. Y no miras tú que ahí comienzas tú a ver las promesas, a leer las promesas de Dios, lo que Dios quiere para ti, y comienzas a aferrarte en las promesas para tus dificultades momentáneas. Qué linda es esa primera fe. Yo no sé si el Señor está trayendo a memoria esos tiempos de cuando usted recién comenzó en los caminos del Señor. Qué momentos tan hermosos. Cuando recién comenzaste a conocerle, a tener ese acercamiento con Él. Cuando Dios comenzó a cautivar tu corazón. Es un tiempo tan especial, tan maravilloso, donde tu vida comienza a cambiar realmente. Y es gracias a ese conocimiento. Es un momento lindo, ¿sabes? Y dice aquí, en el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. De este texto nos basamos los predicadores, los pastores, en llevar a hacer las personas la decisión de fe. Pero yo quiero que entiendas una cosa. No tan solo con hacer una decisión de fe y una oración de fe, ya con eso lo hiciste todo y tal vez puedes pensar de que puedes seguir con tu vida común y corriente como la que traías. Esto es tan solo el principio, es tan solo el inicio. Pero de ahí para adelante comienza todo un camino tomado de la mano de Dios. Pero ¿sabes qué es lo que hace esa primera fe? Tú comienzas a confesar a Cristo delante de la gente y no te avergüenzas de Él. Ya no te avergüenzas de Él. Y a todo el mundo al que se te acerque, tú comienzas a hablarle de tu nueva experiencia, de lo que tú estás experimentando, de lo que tú estás viviendo. Y yo no sé si a ti te pasó esto. A mí mucha gente se me alejó. Y mucha gente, yo también me alejé de ellos. Porque cuando yo comencé a hablarles a la gente de lo que a mí me estaba pasando y de lo que yo estaba viviendo, muchos se me burlaban. Y yo les decía, es que conocí al Señor Jesús. ¿A cuál? ¿El de la tienda? ¿A cuál? No, al Señor Jesucristo. ¿Y a usted qué le pasó, mano? Lo perdimos, mano. ¿Qué pasó con usted? Pero ellos no podían entender lo que yo estaba experimentando. Ese gozo, esa fe maravillosa. Ese encuentro lindo que yo había tenido con mi Señor, ellos no lo alcanzaban a comprender, pero sabe, a pesar de que ellos no lo entendían, yo le hablaba a la gente, oiga, conozco a Cristo, conozco a Cristo. Aquí conmigo está un amigo que fue uno de los primeros que le dije, sabe, porque con mi hermano Julio nos conocemos desde hace mucho tiempo atrás, desde antes de conocer del Señor. Y tuvimos muchos tiempos de aventura en el mundo, perdidos allá, engañados. Pero a una de las primeras personas, me acuerdo que íbamos por aquí por la 15 en bicicleta, me parece que íbamos, ¿cierto, Julito? ¿Te acuerdas? Íbamos por la 15
Y yo le dije, Julito, es que me está pasando algo, hermano, y estoy yendo a una iglesia. Y en vez de recibir un reproche o una burla, me dijo mi amigo Julio, ¿me invita? Yo también quiero ir. Uno de los primeros frutos. Y comenzamos juntos a caminar en los caminos de la fe. Pero esa primera fe es la que te lleva a hablar de tu Señor, al cual, aunque a pesar, oigue bien, que no lo conoces bien y que no tienes mucho de qué hablar, porque el conocimiento que tienes a través de las Escrituras es muy poco, tú comienzas a participar y a confesar a Cristo a través de tu experiencia personal. De tu experiencia personal, de lo que tú estás viviendo, de lo que tú estás, así comienzas a evangelizar y a hablar de Cristo. ¿Por qué perdemos muchas veces eso? Y dejamos de hablar de nuestro Señor y de nuestro Salvador con ese mismo entusiasmo y con ese mismo amor que lo hacíamos al principio. Porque pasa el tiempo y ese amor lo dejamos muchas veces agotar. Y el Señor nos dice, pero yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay que recuperarlo, mi amada iglesia. No importa el tiempo que lleves caminando con Cristo. Y si lo has perdido, dice el Señor, mira bien de dónde has caído y arrepiéntete. Si no vendré pronto a ti. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si hemos perdido ese primer amor, hay que recuperarlo. Si tú sientes que eso se apagó, dile al Señor, vuelve a encender la llama de mi primer amor. Yo quiero volver a tener esa sensación que tenía al principio por ti, ese amor por ti, ese anhelo, esa sed. ¿Tú te acuerdas de esos primeros días cuando ibas a la iglesia? ¿Te acuerdas? ¿Cómo levantabas las manos? ¿Cómo levantabas las manos en adoración con el anhelo de sentir la presencia del Espíritu Santo? ¿Cómo tú ibas llenas con ese anhelo? Señor, tócame, tócame, tócame. Hazme experimentar tu gloria. Y cada vez ibas con esa ansia y con esa necesidad. Pero después todo se vuelve costumbre. Y llegamos a la casa del Señor como cual varón o mujer que lleva muchos años en el matrimonio y todo se volvió una rutina. No puede ser así con nuestro Dios. Nuestra relación con Él no puede ser algo rutinario. Todos los días tenemos que incentivarlo para que sea algo especial. Lo mismo en nuestro matrimonio. Amén. Por eso hoy aproveche. Dígale algo especial a su Dios. ¿Hace cuánto tú no le dices a Dios realmente desde lo más profundo de tu corazón que tú le amas? ¿Hace cuánto no le dices al Señor, Señor, yo te amo? Pero realmente de todo tu corazón, Señor, yo te amo. Y si hace tiempo no se lo dices, te lo aseguro, te vas a sentir hasta raro. Te vas a sentir raro. Porque perdiste la costumbre. O el primer amor mejor. Lo cual no se puede convertir en una costumbre. Pero ¿hace cuánto no le dices al Señor que lo amas? ¿Hace cuánto no le dices palabras bonitas a tu Dios? ¿Hace cuánto no le dices a Él lo especial que es para ti? ¿Hace cuánto no se lo dices? Solo medita en esto. ¿Hace cuánto no te arrodillas delante de su presencia y no te dedicas a pedirle nada? Simplemente te dedicas a decirle a Él lo especial y lo maravilloso que es Él para ti. ¿Cuánto significa Él para ti? ¿Tú te acuerdas cuando estabas conquistando a la que hoy en día es tu esposa? ¿Qué le decías? ¿Qué le decías? Oye, a ella también. Háblale hoy con amor. Háblale hoy con cariño. Y hazle sentir lo importante que es para ti. ¿Sabes? A ellas lo quieren escuchar. Y no crean ustedes, mujeres, también que nosotros los hombres no tenemos sentimientos. A nosotros también nos gusta que nos digan también que somos importantes para la vida suya. Amén. Comenzamos a creer en el corazón que Dios es real
Ya no es tan solo una historia de creencia popular o general, sino que se convierte en algo completamente personal, en alguien completamente personal, porque dice allí, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que creyere en él no será avergonzado, ¿cierto? Y es un tiempo, y ya vamos a terminar tranquilos, es un tiempo, oiga bien, de fe inestable. Es un tiempo de fe inestable todavía, ¿sabe? Inestable, ¿por qué? Es una fe débil. Y Dios nos debe sostener y levantar porque creemos seguido, porque caeremos seguido o caemos seguido como el niño que está aprendiendo a caminar. Le aclaro la idea, ¿cierto? Cuando comenzamos en estos caminos de la fe, el Señor nos debe sustentar y Él no nos deja en vergüenza. Porque muchas veces nosotros en esa primera fe fallamos, caemos, nos equivocamos. Y a veces la vergüenza nos impide el querer regresar. Pero si hemos creído en Él, nos dice, tranquilo, yo te conozco, estás en un proceso, hay que seguir adelante. Procura no volver a hacerlo. Pero vuelve a la casa, retoma, hay que seguir adelante. ¿A quién le pasó? Yo sé que todos en esa primera fe le fallamos al Señor, ¿cierto? Tal vez llegó una invitación y aunque sabes que no debes asistir, aceptarla, aceptaste y te fuiste y le fallaste a Dios. ¿Cuál es el sentimiento que se tiene? Culpa, vergüenza, tristeza, porque le fallamos a Dios, ¿cierto? Y caímos y tropezamos y muchas veces no queremos ni volver a orar, ni volver a leer la escritura, porque sentimos que decepcionamos a Dios, ¿cierto? Pero Dios no nos deja con esa vergüenza, sino que el Señor viene y ¿qué? Nos dice, tranquilo, mijo, hay que seguir adelante. Venga, yo le limpio sus rodillitas, mijo, siga caminando. Yo no te dejo en vergüenza. ¿Sabe? Qué linda es esa primera fe, esa fe que salva, porque así el Señor nos dice, mi hijo, hasta ahora estás comenzando, hasta ahora no te preocupes, hasta ahora estás comenzando. Aunque queremos hacer lo mejor para Dios, muchas veces nos cuesta aceptar que seguimos siendo carne y sangre a pesar de que queremos enorgullecer a nuestro Dios y que aún todavía nuestra fe, esa primera fe, es inestable, es frágil, es débil. Pero Dios no nos deja en vergüenza, amén. Y por último, en el versículo 12 dice, es una fe que es alimentada o motivada por Dios mismo, dando pronta respuesta a pequeñas peticiones. ¿Cierto? ¿Y cómo Dios comienza a motivar la fe de aquel que comienza a caminar en sus caminos? Qué lindo, con pequeñas cosas, con pequeñas respuestas. Porque como la fe es pequeña, las peticiones son pequeñas. Y como son pequeñas, pues el Señor para motivar tu fe te las responde y tú comienzas a darte cuenta que en quien has creído es real. ¿Cierto? Porque dice en el 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Es rico para con todos los que ¿qué? Los que le invocan. Y en ese tiempo nosotros comenzamos a invocarle. Pero vuelvo y le digo, como nuestra fe es pequeña, Él tiene que comenzar a alimentarla y a motivarla. Y le pides tú, me acuerdo de Miguelito, un hermanito querido que está en los Estados Unidos, llegaba a contarme sus historias de fe en su diario vivir. Ay, mi pastor me contaba un día, me fui en mi camioncito, manejaba llevando materiales de una ferretería y lo mandaron por allá, por una vereda. Y resulta que por allá se estaba en problemas para meter su camioncito. Dice, "Ay, pastor", y yo me aferraba a mi Dios. Dios, ayúdame a salir de aquí para que no se me voltee mi camión, para que yo no vaya a quedar por aquí enterrado. Y yo me aferraba a mi Dios
Y yo le decía, tan bonita esa fe de mi chinito. Y llegaba todo contento, ¿sabe por qué? Pero sabe mi pastor, mi Señor me escuchó y me ayudó a salir de aquel lugar y pude llegar a entregar los materiales y pude llegar contento porque nada malo me pasó, porque yo le creía a mi Señor y le oraba y Él me envió ángeles para ayudarme a salir de allá. ¿Sí, mira? Pero muchas veces por causa de la costumbre hasta eso lo vamos perdiendo. Y dejamos de confiar en Dios como niños pequeños y como ya nos sentimos muy grandes en la fe, comenzamos a apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestras capacidades y dejamos de confiar como niños chiquitos en el Señor. ¿Sabe que un niño depende por entero de sus padres y todo cuanto pueda necesitar, ¿a quién recurre? Al papá y a la mamá. Tengo hambre, tengo sed, quiero ir al baño, todo es papi, mami, papi, mami. Y así somos nosotros con esta primera fe. Todo en Él. En Él. Y confiamos tanto en Él. Y Él nos motiva esa fe. Y nos motiva esa fe. Hemos traído a memoria tantas cosas lindas de ese tiempo, ¿cierto? Y terminamos. La conclusión en el versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La conclusión de esta enseñanza es, la fe viene o surge o se produce al oír la palabra del Señor. Pero todo esto es tan solo el principio de un largo camino. Esta primera fe es el principio de un largo camino. A los que hasta ahora están comenzando, oye, no te preocupes, que largo camino te resta. Y tu fe va a ser ejercitada, tu fe va a ser probada. Porque tu fe necesita crecer como tú necesitas crecer. Amén. Esto tiene un propósito. Y este hasta ahora es el principio de ese propósito. Esta primera fe. Amén. ¿A dónde están esos niñitos espirituales que hasta ahora están naciendo en la fe? ¿A dónde están? O ya todos somos maduros. O ya todos somos maduros en la fe. Vamos creciendo. Algunos tal vez están en la etapa de la adolescencia en la fe. Es un adolescente espiritual, ¿cierto? Entonces dice, es el principio de un largo camino que a medida que lo recorremos, nuestra fe irá creciendo. Porque así como cuando nosotros vamos madurando, vamos adquiriendo más responsabilidades y más carga. Para eso necesitamos un carácter adecuado para darle manejo a todas estas cosas. Pues nuestra vida espiritual va a necesitar también, a medida que vamos creciendo en la fe, madurar y crecer, aumentar. Amén. Por eso no se pierda, porque la enseñanza dentro de 8 días sigue. Amén. Entonces esta es la fe que salva, la que te adentra en el reino. La próxima es la fe que afirma. Muy bien, ¿cierto? La fe que afirma. Esta enseñanza viene muy nutrida con mucha historia de la iglesia primitiva. ¿Yo? No se la pierda. ¿Yo? Primero es como un grano de mostaza, pero la voluntad de Dios es que ésta crezca y nosotros maduremos en nuestra fe. Le damos gracias al Señor por su bendita palabra. Hemos aprendido acerca de la primera fase de la fe. Muchas veces no la vemos así, ¿cierto? Así que le damos gracias a nuestro buen Dios por su bondad y por su generosidad, por lo que hemos aprendido en esta mañana, mi Señor. Gracias, gracias. Y le damos gracias a ustedes, a los que estuvieron atentos y pendientes de la transmisión. Dios me les bendiga. Nos vemos el próximo domingo a través de esta plataforma, a través de TikTok. Ahí estaremos en vivo predicando la bendita palabra del Señor. Dios me los bendiga mucho. Hasta pronto.